Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esta es la actividad número 3, que es un video. Y es y yo vengo a hablar de una buena presentación. Así que empecemos. Para mí una buena presentación lleva, bueno, lleva distintas partes, pero de las dos principales es primero cómo exponer. Para esto yo tomé 2 puntos en cuenta. El primero, organización de la información. Depende de la exposición y el tema que se hablará. Dependiendo de este, será cómo realizar nuestra presentación. A esto lo que me quiero referir es que dependiendo la dificultad del tema, es como lo vamos a trabajar. Si el tema de por sí ya es difícil, si para uno mismo es difícil entenderlo, entonces no lo dudo para quien se lo vaya a explicar o quien se lo vaya a exponer. Entonces, si el tema es así, lo puedo trabajar de lo más simple a lo más completo o a lo más complejo. Con esto me refiero de que por medio de que vaya avanzando la presentación lo voy haciendo como si fuera un rompecabezas. Voy tomando pieza por pieza, voy explicando cada una para al final tener un rompecabezas completo, es decir, el tema completamente y de una forma que se pueda entender. Ahora igual pasa caso contrario. Puedo hablar de lo más complejo a lo más simple. Con lo complejo puedo iniciar con una idea global o una introducción algo detallada. Y para esto, para que quien reciba este mensaje, quien reciba la explicación, lo pueda tener una idea. Y ya teniendo eso, ya me puedo ir paso por paso. Y aún así ya le di como una idea de dónde va a ir la plática o dónde va a ir el tema. Lo puedo trabajar de esas dos formas. Y la otra es el enfoque de aprendizaje. Promueven técnicas hacia el usuario, interactúa con la información, no solo la consume. Con esto a lo que me refiero es que quien reciba el mensaje, es decir, a quien se lo vamos a explicar, a quien se lo vayamos a exponer, no solo se quede con la información en forma de memorizar, sino que la entienda. Y con esto, ¿cómo puedo hacerlo? Que interactúe. Asimismo, puedo estar explicando mi presentación de que, tú dime qué idea tienes del tema. O si yo te digo esta palabra, ¿qué entiendes? O de que tú, ¿qué es lo que crees que se va a hablar? O tú dame una idea. O tú dame un ejemplo. Cosas así. Lo puedo hacer así. O también de que con la misma presentación que trabaje, de que puedo hacerlo como un mapa mental y dependiendo de la idea que me digan, les sigo la presentación y va apareciendo la idea y así consecutivamente, o sea, de una forma interactiva y no solo que sea aprender la información por memorizar, que muchas veces lo hacemos. Así que lo mejor sería que hagamos entender esa información para que quien la esté escuchando la entienda y lo pueda mantener en su cabeza el resto de su vida. En cambio, si nada más lo memoriza, hasta cierto punto se le va a olvidar y ni siquiera se va a acordar qué fue. Y de esto lleva de la mano para mí una presentación eficaz. Para esto tomé 4 puntos, que una tiene estructura clara. Con esto es de que no es no es de que empiezo por el final, luego el inicio, luego una parte de desarrollo, luego un subtema, luego
lo que se me ocurra, cosas así. No para nada, sino que todo el tiempo tenga una estructura. Y con esa estructura igual yo me puedo basar y hasta eso me puedo guiar para que toda esa presentación lleve un orden y a su vez tenga mucha coherencia. Porque como digo, no es lo mismo iniciar con el final, luego poner el inicio, luego un desarrollo, un subtema, luego volver al inicio y cosas así. Entonces, mientras tenga una estructura que se pueda entender, está perfecto. Ahora vamos con el apartado visual, que son imágenes, colores, jerarquías, todo eso. A lo que me quiero referir es que también tiene que ser visualmente atractivo. Si yo nada más le dejo una pantalla negra y letras en blanco, puedo tener su atención un momento así, pero ya ni siquiera van a poner atención o hasta eso se van a cansar de la vista. Y van a empezar que a dormirse, que a cerrar los ojos, o luego bostezar de que qué aburrido. Igual, con el apoyo de imágenes, con eso de que las imágenes dicen más que 1000 palabras, a veces igual nos pueden ayudar. Yo puedo estar nada más hablando de que juegos y pongo a unas niñas jugando. Y no necesito dar una definición, no necesito entrar con conceptos, cosas así. ¿Por qué? Porque ya todos conocen que es un juego. Bueno, eso se supone que debemos saber. Entonces, cuando ponemos una imagen, pues igual nada más podemos dejar la imagen de fondo y estar platicando y llevar el tema mientras se pueda entender. Obviamente si yo pongo una ecuación con derivadas, cosas así, pues nada más van a ver números y ni siquiera y van a decir, no, pues son números y eso que. Entonces, por eso tanto imágenes como colores y dibujos, ilustraciones, animaciones, cosas así, ayudan a que sea visualmente atractivo y aparte de tener nosotros la atención también, que pongan atención a las diapositivas, que es un apoyo. O igual una cartulina, etc., lo que se tenga a la mano. Ahora, con esto llevamos del hablar lo que es enganchar. Son preguntas, historia, lenguaje corporal y muchas cosas así. Con esto me refiero de que por si estoy explicando y hago preguntas de repente. Más que nada no para saber si está poniendo atención, sino de que lleven, de que tengan una idea de lo que se está hablando o a su vez si para complementar el tema, para ver si se está entendiendo. No es memorizar ni nada más darles la información porque sí, sino es que entiendan el tema de que se está hablando. Y con esto puede ser las preguntas así de repente, o de que, ¿tú qué crees que es lo que se va a hablar? O tú qué haces si yo digo esto, tú qué, cómo reaccionas, cosas así. No es como de que, ¿qué estoy hablando? No es como una clase de que, ¿qué estoy hablando? Si no te sales. Que obviamente si preguntamos algo relacionado y nadie sabe responder, significa que estamos haciendo algo mal o estamos a lo mejor no nos estamos dando a entender. Entonces tenemos que regresar y volverlo a retomar de otra forma. Y así y así con historias de que relacionados al tema, claramente, nada de que estamos hablando de la física y nos salen con el cuento de fulanito o fulanita que se fue al parque y ya. Cosas así. Y por último, un cierre con impacto, que es un resumen o una conclusión. Que, pues como lo digo, es tal cual un resumen de lo que se haya visto, de todo lo que se haya hablado, para a su vez reforzar si algo no se llegó a entender. Así como de que, pues en conclusión, para hacer una buena presentación lleva esto, esto, esto y esto. Y esto ayuda a esto y cosas así. Para que se vuelva a retomar. Igual una conclusión puede ser una opinión. Igual que sea relacionado al tema claramente. Pero para mí estos 4 puntos son los más
importantes para hacer una presentación. De aquí, cómo exponer, cómo hablar. Son 3 puntos. Obviamente los 3 van de la mano. Que el primero para mí sería uno de los más importantes, que es no memorizar. Obviamente esto que significa que no es aprenderte la información de memoria y transmitir esa información de memoria. No, es que uno entienda esa información y una vez que lo haya entendido, yo explicarle o exponerle a otra persona para que lo entienda, no para que se lo memorice. Porque pues lo memorizarlo podemos hacerlo todos. Para pasar un examen, pasar una materia, para explicar, para exponer. O pues sí, más que nada entonces en esos aspectos. Obviamente hay cosas que sí o sí se tienen que memorizar porque así son tal cual, como la fórmula general. Esa para matemáticas, bueno, estudiando toda la vida, sí es de memorizarlo. ¿Por qué? Porque es una teoría comprobada, es algo que no se puede modificar. Entonces, así distintas formas. Las cosas que no se pueden modificar obviamente es dar la información así tal cual. Pero mientras tenemos que explicar, exponer cosas así sobre un tema para hacerlo entender a alguien más, es entender el tema para que la otra persona lo entienda. Ahora, obviamente a la hora de exponer pues aplica los nervios, que se lengua la traba, este, que no sepan qué decir, que se bloqueen, que no se acuerden, cosas así. Entonces, una forma para evitar eso es practicar. ¿Y cómo practicar? Pues, tal cual, exponiendo, hablar en público. Obviamente sí aplica en nada más a mi grupito de 5, mis amigos de toda la vida les hablo. O sea, sí, pero cuando uno tiene que hablar con alguien más, a veces es como de que ni siquiera sabemos cómo iniciar una conversación. Obviamente, ya con el tiempo, pues muchas veces algunos se quitan la pena, otros todavía la tienen. Pero aún así la práctica de hablar ante una cámara, ante otra persona que ni siquiera sean amigos, o hasta eso si te cae mal es igual. Aún así vas a tener que hablar. ¿Por qué? Porque pues es una forma también de comunicación. Entonces, para poder exponer, igual, se puede practicar esa forma, también se puede practicar de que hago mi presentación, hago mi exposición, lo que vaya a dar de clase igual. Y yo por una parte puedo estar de que, a ver, mi presentación es tal, 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 ok. Miren, el día de hoy estamos hablando de esto. O sea, lo puedo hacer conmigo mismo, en un lugar encerrado, que nadie me moleste. Y aún así, y eso es practicar. O sea, más que nada es para que practicas lo que vas a hablar, lo que vas a decir. Y obviamente a la hora de que lo haces una y luego por decir al día siguiente o hasta una hora siguiente, ni siquiera vas a repetir lo mismo. Aplica exactamente lo mismo aquí. Mientras no repitas lo mismo, mientras no te memorices tu diálogo, llamémosle así, está bien. ¿Por qué? Porque la idea es que no sea algo totalmente memorizado. Planeado, sí, pero no memorizado. Y el último, que es uno de los más importantes, que va de la mano, que afecta, mejor dicho, a los otros dos, es no sobrepensar, es decir, los nervios. Porque si uno sobrepiensa, en el sentido de que, ay, estoy nervioso, pero se me va a notar, o si cruzo mucho las manos, o empiezo a tartamudear, a ni siquiera saber qué decir, quedarme callado, o a rascarme, caminar de un lado a otro, no ver aquí, no ver allá, cosas así. Obviamente eso es lo que va a pasar, igual te va a provocar miedo.
Y lo que pasa es que obviamente los nervios van a estar siempre. Nadie, si alguien te dice de que ay, yo nunca tengo nervios o yo nunca tengo miedo, obviamente te miente. ¿Por qué? Porque es normal tener miedo, es normal tener esos nervios. Entonces, al final del día, aún así, esos se puede controlar. No es, no hay una medicina, no hay un secreto, no hay algo que te diga de que, si haces esto nunca te va a pasar. No, es completamente normal. Nada más hay que saberlos controlar. Y con... Ok, ahora, lo que les venía diciendo. Memorizar, lo que les venía diciendo. Memorizar no significa éxito. Más que memorizar es entender lo que uno lee para poderlo explicar y sale mucho mejor que memorizar. Suena un poquito a trabalenguas, pero es la verdad. Es lo que les venía contando hace rato. Si tú lo entiendes y lo puedes transmitir igual para que lo entiendan, es mucho mejor que cuando lo memorizas. El siguiente, practicar en voz alta. Para que una presentación se vea con fluidez y se controlen mucho mejor los nervios, practicar la exposición ayuda mucho. Igual lo que les decía, mientras tú puedas practicarlo, obviamente en voz alta, pues te va a ayudar a más o menos en tu cabeza tener esa idea de lo que vas a hablar, lo que vas a exponer. Y el último, no sobrepensar, porque si uno mismo piensa, se verá que estoy nervioso, o todo saldrá mal, cosas así, es mejor confiar en uno mismo y la práctica ayudaría a disminuir esos nervios. E igual, lo que les dije y lo que les vengo reafirmando de hace rato. Mientras tú puedas controlar esos nervios, obviamente todo va a salir mucho mejor. Ahora, obviamente, lo que todo viene de la mano, que es la comunicación, que es el lenguaje. En este caso, el lenguaje no verbal. No es necesario concentrarse nada más en el lenguaje corporal, porque además uno se estaría sobrepensando, lo que generaría preocupación, que daría igual a tener más nervios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces las personas se concentran mucho en el lenguaje corporal a la hora de exponer. Entonces, si tú nada más te concentras en tu lenguaje corporal, le estás poniendo más atención a lo que estás haciendo de lo que estás diciendo, lo que estás transmitiendo. Ahora, de esto. Así que la práctica podría ayudar a controlar los gestos innecesarios. Se pueden utilizar las manos para recalcar o seguir explicando con base en tu misma exposición. Igual, lo que digo de la práctica también se puede llevar a cabo con tu lenguaje corporal. Y no es necesariamente grabarte ni cosas así. Puedes estar enfrente de un espejo y puedes estar simulando presentar que tienes tu exposición atrás de ti. Y te puedes apoyar explicando de que, miren, es así, así, así. Cosas así. Y tú también mismo te puedes dar cuenta de que, estoy moviendo mucho las manos. Procuro hacer menos esos movimientos. O estoy caminando más de un lado que del otro. O de que me la paso caminando de un lado a otro y no estoy viendo ni al frente. O ni siquiera ni siquiera estoy viendo al frente, estoy viendo más allá, o estoy viendo el techo, el piso, cosas así. Y pues obviamente la práctica pues te ayuda a conocerte a ti mismo también, a cómo tú expones, a cómo tú hablas. Ahora, en conclusión, pues para mí, antes que nada, el éxito no es evitar los nervios, es es usar herramientas para que no te dominen. Que es lo que les digo. No hay una fórmula para
decir que no te van a dar nervios, no vas a tener miedo. Siempre vas a tener eso, siempre va a pasar. Entonces, al final del día, ¿qué puedes hacer? Practicar, hablar, moverte, bailar, cosas así, cosas que se podían hacer hasta muy random. De repente en un momento te pones a cantar y ya. Que obviamente si vas con tus amigos y te pones a cantar y ellos no cantan, cuidado, no son tus amigos. Esa es alta traición. No, pero ya en serio, cosas así que pueden hasta sacarte de tu rutina. Pueden ser hasta para bien, pueden ser buenas. Entonces, al final del día, no existe una fórmula secreta para que haya una presentación correcta o para no tener miedo, nervios. Pero la experiencia, esa va a ser la única forma de aprender. Como se suele decir, la práctica es el maestro. Y de los errores se aprende. Si no tuviste un error, sigue practicando en lugar de confiarte. Y si tuviste un error, no es malo, te ayudará a aprender y a mejorarlo. Te ayudará a aprenderlo para mejorarlo, mejor dicho. Pero aún así, lo ideal es salir con la mentalidad de que daré lo mejor de mí. Es una conclusión muy personal, porque como les digo, a nadie le enseñan a hacer una presentación. No es como que digan de que, con que lleva inicio, desarrollo y conclusión ya. Y si regresamos a hace muchos tiempos atrás, sí podemos ver presentaciones que nada más eran puro texto todo el rato. O a veces imágenes, cosas así. Entonces, al final, uno aprende de ello. En este caso, como dato extra, una presentación no necesariamente tiene que estar bombardeada de puro texto. Como mencioné, también puede llevar imágenes, pero tampoco es de que nada más imágenes y ya, porque obviamente la presentación es una base, porque al final del día la presentación nada más te ayuda a ti, a quien está exponiendo, para que pueda explicar al final del día. Porque pues fácil, nada más puedo decir, busquen en el teléfono este texto y ya, ahí está mi presentación. Entonces, lo más correcto en una presentación es conceptos, palabras simples, paráfrasis. No necesariamente es poner una Biblia. Pero bueno, ya para finalizar, es que lo mejor es la experiencia. Entre más hagas exposiciones, entre más hagas presentaciones, vas a aprender qué te funciona más, qué no te funciona tanto, qué de plano no te funciona, cosas así. Al igual como hablar en público, cómo puedes hablar con una persona completamente random, extraña, que no te topa, como una persona que la conoces todavía, pero la que está al lado, igual, es como le pones caras de que no, pues a qué hora te vas. Entonces, lo mejor que se puede hacer es aprender de los errores. Y si no tienes errores, pues practica para que no lo sigas, para que no lo llegues a tener. Así que muchas gracias. Espero que hayan disfrutado esta pequeña presentación y se la hayan pasado muy amena, no se la hayan pasado tan pesada. Y pues yo me despido y los dejo con los créditos. Un abrazo y bye bye.